Cuento corto. Y le presento al pastor Sergio Francisco, por favor, que pase. Un aplauso al Señor. Por la vida del pastor. Como que de repente me corta. Hola, gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches, los bendigo, hermano. Es un gusto poder conocerles, poder estar en esta hermosa tierra de Temuco. Verdaderamente me siento honrado de poder compartir esta noche con ustedes. Entendemos que es una noche donde Dios está haciendo cosas hermosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo sé que hay algo muy particular que yo entiendo, y yo le decía ayer a Ronnie que yo creo que ustedes tal vez hoy día no se dan cuenta de algo, y es que están siendo parte, están escribiendo la historia de un lugar. Dice la Escritura que el libro de los Hechos, usted lo sabe, no se ha terminado de escribir. El de Hechos de los Apóstoles. Entonces, este es el libro de Hechos de los hijos de Dios. Entonces, cada hecho de que nosotros hacemos, cada acción que nosotros hacemos sobre un lugar, sobre un territorio, somos la iglesia tiene vida. Entonces, esto no cae en saco roto, sino que esto cae porque a veces hemos creído que la tierra es algo inerte, que no tiene vida, y no es así. Las Escrituras nos hablan que nosotros tenemos relación de la tierra porque fuimos tomados de ella y a ella volveremos, así dice la palabra, amén. ¿No dice así? Amén. Entonces fuimos tomados, y en nuestro cuerpo, científicamente, hay elementos de la tierra, Entonces tenemos una relación directa, nosotros con la tierra. Dice el libro de Oseas, dice Dios: y yo responderé a los cielos, y los cielos responderán a la tierra, y la tierra responderá al vino, al trigo y al aceite. Esto habla de elementos que existen en la tierra, y esos elementos, esos productos son los que nos van a bendecir a nosotros. Dice: y yo responderé, y la tierra responderá al vino, al trigo y al aceite, y ellos responderán a Jerreel. Jerreel, ustedes saben que era una familia. Entonces la tierra está ansiosa, está expectante por bendecirte, porque ha recibido orden de parte de ¿quién? Del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuál es la orden? La misma orden que le dio Dios al profeta Elías cuando fue a la casa de la viuda, y Dios le dice: Elías, he dado orden para bendecirte. Y usó una viuda, habiendo muchas personas en aquel lugar. Podría haber usado otra persona, pero usó una viuda. ¿Y qué significaba esto? La viuda no tendría recursos, aparentemente, en teorías, no tendría recursos para bendecir al profeta. Estaba por echarse a morir. Pero ¿qué le dijo el profeta? Dame a mí primero. Entonces, ¿qué sucedió? La mujer fue bendecida y ella bendijo a la vida del profeta. Esta noche es una noche profética, es una noche donde hay un invitado especial, y ese invitado es Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, dice las Escrituras en el libro de Apocalipsis, que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. O sea que Jesucristo es profético, el Espíritu Santo. Entonces es una noche netamente profética. ¿Qué significa esto? Que Dios ya nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Dios ya les ha estado hablando a lo largo de estas horas que hemos estado adorando a Dios? Amén. Y seguirá hablándonos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios continúe hablando a sus vidas? Amén. Gloria a Dios. Entonces entendemos que Dios, que el Padre, ha comenzado una buena obra, como dijo recién el pastor Ronnie. Y Él, que es fiel, no es como nosotros que a veces prometemos algo y no cumplimos. Él cumple lo que ha prometido. Amén.
Él cumple lo que ha prometido. Entonces, Él ha prometido bendecir a sus hijos. Bendecir a sus hijos. Y no importa en el estado que estás. No importa, hermano querido, cómo te encuentres. Yo quiero decirte una cosa. Quien ha prometido, quien te ha prometido, es fiel en cumplir. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y cumplirá. Él ha dicho y cumplirá. Él ha dicho y cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Él cumplirá las promesas que te ha hablado. No importa la condición que te encuentres. ¿Saben que yo a los 20 años conocí al Señor? Y estaba en un estado malo, llamémosle así. Habíamos tenido con nuestros amigos en una fiesta. Entonces estaba ebrio, estaba drogado. Y tenía un vecino. Que él era evangélico. Y ese hombre siempre me invitaba a mí, como dice la palabra, insistentemente. Y sabes que yo estaba en ese estado de ebriedad. Entonces estaba muy ebrio. Y él me habló y me dijo, Sergio, me dice, te invito a la iglesia en ese momento. Él no tenía muchas palabras, no era muy elocuente en sus palabras. Pero hay alguien que trae convencimiento. ¿Y sabe qué? Y yo en ese estado le dije, sí, voy a ir. Y como yo siempre fui una persona que me caractericé por ser una persona que cumplo mi palabra, trato de cumplirla siempre, entonces fui a la iglesia. ¿Y sabe qué? Y no me quedé en esa iglesia, obviamente, pero Dios hizo algo. Entonces yo quiero decirte algo. Que no importa, no sé cómo estás, no sé cuál es tu situación, si conoces o no conoces a Dios, pero quiero decirte algo, que mi Dios, que mi Padre es fiel. Y lo que ha dicho, lo cumplirá. Lo que ha dicho, lo cumplirá. Lo que ha dicho, he visto resucitar muertos. Dios resucitó a mi hija, que estaba muerta, y hoy tiene 20 años. He visto el poder de Dios de diferentes maneras. Entonces yo sé que mi Dios no conoce de imposibles. Y de verdad te lo digo. Y de verdad te lo digo. Entonces vengo a darte una palabra en esta noche. Vengo a darte una palabra, no tan solo a tu vida, a la iglesia, sino también vengo a traer una palabra sobre la tierra. Y la palabra es que mi Dios, mi papá, va a restaurar la tierra, va a restaurar las regiones alejadas, porque muchos te creyeron en menos, muchos te consideraron en menos, pero hay alguien que siempre ha tenido alta estima sobre tu vida, y ese es nuestro Dios, porque hubo un precio, y el precio fue pagado, y la sangre fue derramada. Por eso vos y yo estamos en este lugar, porque alguien pagó el precio, que es Jesucristo. Y una gota de la sangre del Mesías, una gota de la sangre de Yeshua, ¿qué hizo? Una gota de la sangre, cuando cayó en la tierra, fue hasta el inframundo, llegó hasta el imperio de la muerte. La muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. Él se enseñoreó de la muerte. Y en este tiempo Dios se va a enseñorear de cada situación que ha estado operando en la región, llámese como se llame. Él es el que trae el gobierno. Él es el único que tiene el poder para quebrantar lo que sea, hermanos. ¿Sabes qué? No me intimidan cosas, porque sé quién es mi Dios. Sé quién es mi Dios. Y hoy Dios está poniendo una semilla en tu corazón. Y no importa, por allí había un chico que decía, hace tiempo que no estoy en Dios, pero nunca me olvidé. De verdad, nunca nos olvidamos. Dios no quiere que estemos lejos. Hoy Dios te atrae con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor te atrae. Porque Él quiere no tan solo que estés en una iglesia, sino quiere que estés en el propósito. Porque cuántos cristianos hay
en las iglesias están enfermos, están en pecados, consumen pornografía, están en adulterio y en fornicación, hermano. ¿De qué les sirve estar dentro de una iglesia? ¿De qué les sirve estar dentro de una iglesia si no conoces a Cristo? De nada te va a servir estar dentro de una iglesia. ¿Sabes qué? Por eso muchas veces, muchas situaciones hicieron que muchos cristianos estuviéramos como estábamos. Pero cuando viene Dios, Gálatas 4:4, cuando llega el cumplimiento del tiempo y el Hijo nace en tu corazón, el Mesías comienza a dar a luz sobre tu vida. Yo quiero decirte una cosa, que llega el tiempo del cumplimiento de ¿qué? De la Escritura, de las promesas que Dios te ha dado, de las promesas que Dios te ha dado, porque Dios es sí y Dios es amén. Y no importa si hay enfermedad, si hay alguna situación, esta vigilia, este tiempo de vigilar delante de la presencia de Dios va a marcar en tu vida y en este lugar un antes y un después. Y tú estás comenzando a escribir la historia de este lugar. Y no va a pasar mucho tiempo. Y no tan solo va a quedar esta semilla en este lugar, sino que esta semilla va a ser impartida por la ciudad. Porque nunca Dios comenzó cosas grandes en lugares tan ostentosos, tan... Siempre lo comenzó en el pesebre, en lugares humildes. Nosotros venimos de lugares humildes. Nuestra iglesia era muy pequeña, más pequeño que el lugar, muy humilde también. Y no es que no lo sea ahora, pero Dios nos ha bendecido. Y vamos avanzando hacia lo que Dios nos ha marcado. Pero el hambre, porque nuestra ciudad y porque las almas conozcan a Dios, nos hizo movernos desesperadamente. Y yo sé que esta noche marca un antes y un después. Dios está comenzando algo, y que algunos de ustedes, ojalá que todos, puedan ser testigos. Pero quiero decirte una palabra: Jesucristo trae un reino de luz. Trae un reino de luz. Entonces toda operación de las tinieblas va a ser expuesta. Quiero dejarte esta palabra porque no quiero que creas que Jesucristo es tan solo que nos juntemos, que gritemos, que dancemos. ¿Sabes qué? Es verdad, es bueno eso. Pero viene, Él trae un reino de luz. ¿Qué significa esto? Él es luz. Entonces, si hay pecado, Él no, ustedes saben, Él no va a condenar al pecador. Aborrece el pecado. Él aborrece el pecado. ¿Cuántos saben que esto dice en la palabra? Amén. Entonces Dios quiere descontaminarnos. Dios quiere purificarnos. Hace poquito hablaba con los varones de la iglesia y le decía: ¿cuántos de nosotros salimos a la calle? Dice que nuestros ojos son el alma. O sea, son las ventanas del alma, perdón. Entonces todo lo que miramos entra. ¿Cuántos salimos a la calle y a veces miramos cosas que no debemos mirar? ¿Y eso qué hace? Que entre cosas en nuestra mente que no deberían haber entrado. Y luego llegamos a nuestra casa y estamos con nuestros hijos, y estamos con nuestras esposas, y nos amamos con nuestras esposas. Es muy bueno esto, de verdad. Pero ¿sabes qué? Traemos toda la contaminación, la metemos al lecho de amor. Y contaminamos tal vez nuestras esposas, que son mujeres puras, santas, y han entrado en cosas que hemos visto, que hemos escuchado. ¿Cuántos pueden decir que a usted no le ha pasado? Entonces, este es un reino de luz, hermanos. Es muy hermoso. Dios te va a prosperar, porque dice la Biblia que la herencia de Jehová son los hijos. O sea, nosotros somos herencia de Él. Y yo no conozco un Dios pobre, un Dios enfermo. Pero esto tiene un precio, y el precio es la santidad, y el precio es la luz. Y yo te puedo garantizar, hermano, que las próximas generaciones no van a ver todas las cosas feas que nosotros hemos tenido que ver aún dentro de las iglesias.
Hablamos hacia afuera, pero dentro de las iglesias me toca ministrar casos de abusos, de hombres de Dios, de gente, hermanos. Y es asqueroso. Pero quiero decirte algo, que todo avivamiento comienza, hay un común denominador, y el común denominador es la santidad. Sin santidad es imposible verle a Él. Sin santidad es imposible verle a Él. Y si queremos un modelo diferente, y si queremos levantar el edificio, como dice Pedro, que somos las piedras vivas nosotros, somos las piedras del edificio, vamos a levantar un edificio, pero debemos saber que ese edificio debe ser en santidad. Porque si no, vamos a abrir puertas para que Satanás haga lo que quiera hacer, lo que ha hecho durante años sobre esta nación. Entonces, Dios trae un reino de luz y va a santificar sus vidas, va a santificar lo que estaba impuro. A veces hemos adorado a Dios y los ministros de adoración han estado en internet y han consumido pornografía. ¿Sabe de cuántas de estas he ministrado? No digo que sea el caso de este lugar. O han escuchado cosas que no tienen que escuchar. O han estado, en algunos casos, haciendo cosas que no deberían hacer. Y toman el instrumento que dice la Escritura, queman fuego extraño. Entonces, vamos a comenzar en este tiempo, hermanos. Por eso yo no quería faltar. Porque, ¿sabe qué? Me gusta ser parte de la historia de mi Dios. Yo sé que Dios está comenzando a escribir la historia en este lugar. Amén. Y a Dios, denle un fuerte aplauso a Dios. Y usted es parte de esta historia. Usted es parte de esta historia. Usted es parte de lo que Él está escribiendo. Pero Yeshua, Él es santo. ¿Qué dice la Escritura? 3 veces santo. Qué hermoso, ¿no? Los bendigo, hermanos. Los bendigo. Esto no está preparado en mi introducción. Solo es algo que entendemos que funciona de esta manera. Y sin santidad es imposible ver a Dios. Sin santidad es imposible ver a Dios. Y Dios está trayendo un reino de luz, de santidad sobre la iglesia. Amén. Como Ronnie decía recién, mi nombre es Sergio Francisco. Tengo una hermosa esposa que no pudo venir porque tenemos otros compromisos. Se quedó allí en Cinco Saltos, donde vivimos nosotros. Tengo 3 hermosos hijos. Verónica, de 20 años, ella es el líder de alabanza de la iglesia. Después Leví, tiene 16 años. Él también es ministro de adoración, toca la batería. Y Caleb tiene 9 años, el más chiquito, toca los instrumentos de viento, bueno, y hermoso. 3 hijos hermosos. Dios nos ha bendecido verdaderamente con nuestra familia y estamos felices de que como familia estar sirviendo a Dios. Y estamos felices de poder ser parte en este tiempo de lo que Dios va a hacer en la ciudad de Temuco y sus alrededores. Amén. Nos sentimos, yo le digo la verdad, hermanos, yo amo esta tierra. Yo amo esta tierra. Desde el primer momento que yo entré a Temuco o entré a Chile, yo sentí acá dentro algo en mi corazón, algo que no lo podía explicar, como un amor a primera vista. No sé si a alguno le pasó alguna vez un amor, amén, los que pololean, amor a primera vista, o aquellos que están casados, tal vez se enamoraron y, como si en Argentina dice, se flecharon. La primera, ahí quedó. Y bueno, y me pasó algo así. ¿Y sabes qué Dios me decía? Me dio una palabra de Dios en ese momento. Cuando paso la aduana, nos detenemos la primera vez con mi esposa a orar sobre la tierra, ¿no? Sobre Chile, sobre esta nación. Y yo le digo, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué siento esto en mi corazón? Como que se me aceleraron las pulsaciones del corazón. Y el Señor me dio una palabra, me dio una revelación. Y el Señor me dijo, en aquel entonces, me dijo, la tierra es mía. O sea, dice, la tierra es estrado de mis pies. Y mis hijos
que tienen sentido de pertenencia conmigo, no tan solo se van a ver identificados con la ciudad donde viven o tienen la iglesia, porque si yo soy el dueño de la tierra, mis hijos son el dueño de la tierra, porque es la herencia que Dios nos ha dado. Y wow, Dios, entonces sí, si tenés sentido de pertenencia, si amás el lugar, si amás la gente, y si estás dispuesto a dar todo lo que tengas que dar por ese lugar es parte de tu herencia, es parte de lo que Dios te ha dado. Y quiero decirte que Dios nos ha dado tierras, nos ha dado iglesias en diferentes ciudades, hijos espirituales en diferentes lugares, en diferentes provincias de la nación. Entonces estamos felices de también, y sentimos un amor por esta tierra, amén. Sentimos un amor muy grande por esta tierra, y verdaderamente me da mucho placer estar en este lugar, amén. Los bendigo. Y quiero ministrar en esta noche un tema que para mí es clave en todo esto. Y el tema que yo quiero ministrar es, el título es La identificación con nuestro origen. Tiene que ver con la paternidad, tiene que ver con el reino, tiene que ver con quiénes somos nosotros y de a dónde venimos de alguna manera. Yo creo que todos sabemos el origen que tenemos. Y todos sabemos que el origen que nosotros tenemos es como dice Génesis, que Dios nos creó como una naturaleza igual a Él. Que dice Génesis 1:26, que fuimos creados, como dice, a su imagen. Imagen de Dios nos creó. O sea que tenemos todo su mismo ADN, todo lo mismo de Él lo tenemos nosotros. Amén. ¿Cuál es el problema? Que no nos hemos avivado. Que no nos hemos dado cuenta que podemos funcionar bajo, digamos, una misma línea, el mismo renglón. Pero como nosotros recibimos mucha religión cuando conocimos a Dios, y cuántas cosas, no podíamos comprender esta realidad. Pero ahora, qué importante es entender que somos hijos, que tenemos sentido de pertenencia. Y como decía el pastor recién, que el cielo baje a la tierra. Y cuando hablaba la palabra del libro de Efesios, y verdaderamente cuando los ojos del entendimiento son alumbrados en nuestras vidas y entendemos lo que la Escritura dice acerca de mí y lo que Dios ha dicho acerca de mí, entonces yo voy a tomar un sentido de pertenencia, que aún todo lo que me pertenece, toda la tierra, todo lo que es de mi Padre es mío. Yo sé que es un tema que al principio cuesta entender, pero tiene que ver con ser hijos. Si nos llevamos al plano del hogar, los hijos en nuestro hogar no tienen que venir y decir: Padre, ¿puedo entrar a la heladera? Padre, ¿puedo ir al baño? Es de nuestros hijos. ¿O no les sucede así usted en su casa con sus hijos? ¿O sus hijos tienen que hacer siempre una reverencia para ir a comer algo? ¿Lo hacen? No lo hacen. Porque ellos tienen sentido de su hogar, de su casa, que les pertenece. Ellos saben qué es su herencia, lo que tienen. ¿O no es así? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted y yo somos hijos. Y nuestro papá, Dios, que está en los cielos, que está sentado en el trono, nos ha dado la tierra como herencia. Pero a nosotros nos pasó algo, que no nos avivábamos. No nos dábamos cuenta que todo esto era nuestro. ¿Sabes que yo trabajaba en una empresa petrolera? No ganaba mal, pero vivía endeudado. Muy mal. Un día el Señor me dio una palabra. Y a través de esa palabra nos va a llevar a hacer un desafío. Y el desafío era tener tierras, vender tierras. Y bueno, el tema era cosas que nunca yo había hecho, algo así. Y cuando Dios nos mete, compramos una tierra y después loteamos, hicimos un proyecto digamos, para lotear de bienes raíces, llamémosle así. Entonces Dios me comenzó a confrontar en lo que yo creía. O sea, a ver si yo le creía de verdad. Entonces Dios me lleva, llamémosle así, a otra dimensión de cosas. Entonces tuve que trabajar. Antes trabajaba para un patrón. Era fácil porque a fin de mes cobraba el sueldo. Pero después iba a tener que trabajar para generar recursos. ¿Y cuál era mi trabajo? Era vender tierras. Pero si yo no oraba a Dios,
Dios no me iba a proveer. Ya dependía directamente, había línea directa con el Padre. Entonces el Padre me iba a suplir. Dios me había dado la palabra, pero yo tenía que tomar esa palabra. Pero si yo no podía tomar esa palabra, Dios siempre me confrontaba con la palabra, con la Escritura. Con la Escritura. ¿Qué dice acerca de la Escritura de todo esto? Entonces Dios me introduce en una revelación del Hijo, que todo me pertenecía. Pero Dios, ¿cómo es? Con el tema de la religión, yo no podía, hermano, me costó mucho. Como dice Ronnie, le voy a hacer el cuento corto. Vamos a cortar el camino. Hoy tenemos una empresa de bienes raíces, donde vendemos tierra y donde Dios nos está abriendo camino a otras cosas más. Pero antes no era así. Es más, hoy creo que estamos empezando recién. Tengo una palabra que va a ser tremendo lo que Dios va a hacer. Y ¿sabe qué? Yo siempre digo esto. Estamos preparando una plataforma para nuestros hijos. Lo que estoy haciendo sé que no me lo voy a llevar a la tumba. Pero cuando yo me muera, saber que mis hijos, porque nuestro Dios es un Dios multigeneracional. ¿Qué significa esto? Abraham, Isaac, Jacob, José reinó. Estuvo reinando José. Pero Abraham le entregó la vida a sus hijos. Jacob, aunque también cometió errores, pero hizo de la suya. Isaac cavaba pozos y sacaba agua viva, petróleo. José se sentó en un sillón a gobernar una nación que no le pertenecía. Esta es la herencia que Dios comienza a entregar a los hijos. Extender los límites, las estacas de nuestra mente. Las estacas de nuestra mente. Para que verdaderamente entender lo que Dios quiere hacer. Pero ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo está comenzando esta noche? Hay una palabra en el segundo libro de Samuel donde habla segundo de Samuel 10, 9. Dice: viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente, y desde la retaguardia seleccionó a lo mejor de los escogidos de Israel, y se puso en orden en batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de su hermano Abisai, y lo alineó frente a los amonitas. O sea que le entregó una parte a su hermano Abisai. No era todo su ejército, sino a su hermano Abisai. Amén. Entonces dice, lo puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de su hermano Abisai, y lo alineó frente a los amonitas. Lo alineó y dijo: si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te daré ayuda. Ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios. Que Jehová haga el bien que le parezca. ¿Y qué hizo Joab y Abisai? Se alinearon, se pusieron espalda a espalda. Y dice: luchemos por las ciudades de nuestro Dios, por nuestro pueblo, por la ciudad de nuestro Dios, y Jehová haga el bien que le parezca. O sea que ellos iban a comenzar a luchar por las ciudades que les rodeaban. Tenían una carga ellos. Entonces ellos iban a unirse para hacer un trabajo en común. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijo Joab? Y que Dios nos ayude, por decir de alguna manera. Porque los sirios eran tremendamente asesinos. Eran los que le cortaban literalmente los pechos a las mujeres. Le sacaban los bebés antes que nacieran. Eran tremendos lo que hacían. Eran asesinos. Ellos se pusieron, se alinearon a Dios. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a batallar. Ellos juntitos. Es lo que en esta noche está pasando. Luchemos por la ciudad de nuestro Dios, por los pueblos, porque cada uno de ustedes es representante de un lugar. Pero ahora, como representante de ese lugar, están unidos.
hay un solo cuerpo. No hay varios cuerpos, hay un solo cuerpo. Hay una sola cabeza. Entonces es imposible que de esta manera Dios no responda. Es imposible que Dios no traiga bendición sobre su pueblo. Dios tiene pensado bendecirte. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? De una manera diferente. La verdad, ¿sabes que a veces, hermanos, pecamos de humildes? Eso no se llama humildad. ¿Sabe que a veces nos conformamos como hemos vivido? Está mal, hermano. Pero Dios tiene cosas mejores para nosotros. Dios tiene cosas mejores. Dios tiene cosas mejores. Y no se trata de ser ambicionista y desmedido, sino mi Dios, ¿qué dice la palabra? Suplirá conforme a sus riquezas en gloria. O sea, ¿y qué significa esto, hermano? Las riquezas en gloria que tiene Dios. Si para mí la riqueza es la salud, Dios me va a sanar. Si para mí la riqueza es la finanza, que necesito dinero para un proyecto, para que mis hijos estén bien vestidos, yo no pueda tener necesidades, eso va a ser la riqueza de Dios. Amén. Ordenar mi hogar, ordenar mi familia, ordenar mi relación con Dios. Dios va a suplirme conforme a sus riquezas en gloria. Ese es un Padre de orden que viene para alinearnos al propósito con el cual Él nos ha llamado. Y Él no quiere que nosotros nos quedemos, hermanos, de verdad mendigando. Él quiere bendecirnos pero verdaderamente a lo grande. Él quiere que seamos embajadores. Usted cuando ve a los embajadores de una nación, ¿cómo se mueven ellos? Se mueven ejecutivamente de una manera, digamos, donde tienen reuniones en otras naciones y donde defienden a ciudadanos de otras naciones. Nosotros somos embajadores de Dios. Somos embajadores de Dios. Entonces nosotros, como representantes de Dios, en las naciones, tenemos que representar a nuestro Dios. A nuestro Dios. Y si tu vida, hermanos, si tu vida es testimonio, que dice la palabra que somos carta leída al mundo. El mundo lee como tú te mueves. Si somos gente que debemos a todo el mundo, y yo quiero predicar la palabra, me van a decir las personas, no, yo no quiero ser como este. ¿Qué te le debe a medio mundo? Si soy un picaflor, ¿sabes lo que es picaflor, no? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente va a decir, yo no quiero ser como este, o como este. Si yo tengo doble cara, la gente va a decir, yo no quiero ser como este. Pero si yo soy verdaderamente una persona, que, digamos, de testimonio, y cuando yo vaya a predicarle, soy una persona próspera, soy una persona sana, que mis palabras no tan solo son palabras, sino que es mi vida, mi testimonio, andando, hermanos. La gente va a querer, va a decir, ¿quién es tu Dios? Yo quiero conocer quién es tu Dios. Yo quiero conocer quién es tu Dios. ¿Por qué Dios te bendice? ¿Por qué nunca te enfermas? ¿Por qué nunca te veo en el hospital? Yo no tengo obra social, no gastamos, no sé cuánto tiempo, hermanos, que no gastamos en médicos, en doctores. Y ojo, que no juzgo al que lo hace. Pero ¿sabe qué es esto, hermanos? Es cuando tu Dios suplirá todo lo que en sus riquezas en gloria sobre tu vida, Este es el propósito de nuestro Padre, bendecir a los hijos. ¿Qué padre pudiendo darle pecado le va a dar una piedra a un hijo? ¿Tú crees que tu papá celestial no te va a dar todo lo que Él quiera darte? Pero hay una condición: caminar en justicia. Caminar en justicia. ¿Ven? Quiero que me acompañen al libro de Colosenses. Colosenses 2. Dos y 3. Capítulo 2,
Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Note usted que dice el misterio del Dios el Padre. El misterio de Dios el Padre. O sea que el Dios el Padre es un misterio que tiene que ser revelado a nosotros. Ah, qué bueno, está bueno. Entonces, cuando el Dios Padre se nos revela a nosotros vamos a saber que no tan solo tenemos un Dios todopoderoso, sino que tenemos un Dios que es papá. Y que Él como Padre quiere abrazarme, quiere tener cuidado de mi vida, quiere que yo conozca algo, una faceta que no he conocido tal vez todavía, o la he conocido en una manera muy pequeña, pero en este tiempo Dios quiere que yo pueda conocerle como Padre. Amén. Quiere que todo espíritu de orfandad sea cortado, sea quebrantado. Amén. Le voy a pedir a los chicos que me pongan Lucas 15:24. Acá habla de la parábola del hijo pródigo. Esta parábola a mí, yo veo tantas cosas en esto. Un hijo que pierde la herencia, un hijo que malgasta la herencia, teniéndolo todo, malgastó. ¿Cuántos de nosotros nos vemos identificados muchas veces con esta parábola? ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lucas 15:24 dice que el hijo había malgastado la herencia, pero un día se levantó viviendo con los pordioseros, con los cerdos, y dijo: yo me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces él se levantó y fue a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Quién lo vio? Su padre. ¿Quién lo vio? Su padre. Amén. Hoy en el versículo 20. Amén. Entonces dice que su padre lo vio. A ver, vamos a leer acá. Dice: levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué hizo el padre? Se echó sobre su cuello y le besó. No el hijo. El hijo tuvo una actitud, se levantó, reconoció y dijo: iré a la casa de mi padre porque he pecado. Muy bien la revelación de este hijo contra el cielo y contra la casa de mi padre. Entonces se volvió y fue a la casa de su padre. Pero que acá vemos la actitud del padre. Es una parábola que representa la actitud de Dios con nosotros. ¿Y qué hizo el padre? Salió corriendo y lo besó, y lo agarró a besos, y lo besó, y lo besó, y lo besó. Y dice que el padre, dice esta versión, y el padre fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre lo besó al hijo, no el hijo al padre. El hijo había malgastado la herencia, pero ahora vemos una actitud del padre, y lo agarraba y lo besaba. Y lo besó, dice, por todos lados. Imagínese usted con un hijo. Yo tengo un hijo pequeñito de 9 años, que son dulces, y nosotros lo agarramos en la casa y lo besamos, y esto y el otro, y él, se cansa que lo molestamos tanto a veces. Pero bueno, así hace Dios con nosotros. Así hace Dios con nosotros. Dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era. ¿Cómo estaba? Muerto en el pecado, revolcándose en el fango. Pero ¿qué dijo el padre? Porque mi hijo muerto era, pero ha revivido. Acá vemos
el espíritu de resurrección operando? ¿Cuál es el espíritu de resurrección? Filipenses, Pablo cuando le escribe a los Filipenses lo expresa. El que no pudo retener la muerte. El espíritu de resurrección es el que da vida a los muertos. Es el que levantó a Jesucristo de los muertos y está en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos. Entonces dice, estaba muerto, pero ahora ¿qué hizo? Revivió, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse y a hacer fiesta. Un poquito de lo que nosotros recién hacíamos, ¿no? Entonces, acá vemos una condición importante. El Padre Celestial con nosotros, cuando habíamos malgastado la herencia. Pero Él no nos echa fuera. Él no nos echa fuera. Él salió corriendo al encuentro y lo besó, y lo besó, y lo besó. ¿Y el beso qué es? Es la impartición de su palabra. Es la impartición de sus amores con nosotros. Amén. Entonces, esta nación de Chile, ¿qué es lo que tiene? Tiene un sentido de pertenencia. Ustedes aman esta tierra, aman la bandera. Cuando llegué me dijo... Alba me dice, ¿trajo su bandera? No. Chile, los chilenos cuando van a otro lugar andan con su bandera para todos lados. Amén. Tienen un sentido de pertenencia de la nación. Amén. En el mundial veíamos todo, cómo salían con la cara pintada, con todo. O sea que, Chile tiene un sentido de pertenencia con la tierra. Y el Padre tiene un sentido de pertenencia con la tierra. O sea que tiene un sentido. Esto es lo que yo le estoy diciendo con ustedes, con los chilenos. Entonces Dios va a restaurar esta nación, pero ahora va a quebrantar la orfandad. ¿Quién lo va a hacer? El espíritu de resurrección que levantó a Jesucristo de los muertos. Ese es el que va a quebrantar toda orfandad. ¿Qué es la orfandad? Lo que nosotros estuvimos antes de conocer a nuestro Padre. Porque lo único que teníamos, al Dios de la guerra, al victorioso, al poderoso. La diferencia de Moisés con el pueblo de Israel. Moisés vio el rostro de Dios. El pueblo vio la mano de Dios. Abrió el mar, hizo proezas en el desierto. 40 años, allí murieron, porque no entendieron que Él los quería llevar a otra temporada. Los quería llevar a otra estación. Pero ¿quién tomó la próxima estación a pleno? Josué. Tomó esa próxima estación. ¿Con quiénes? Con los jóvenes. Josué, Caleb, esa generación. Porque tenían un espíritu diferente. Esta es una condición muy importante, hermanos. Los niños, los jóvenes. Dios está buscando gente. Está buscando gente con un espíritu diferente. Con un estirpe diferente. Levantarse con una pasión diferente. Por la nación, por la tierra, por las generaciones. Cuando tú amas las generaciones, cuando tú amas los niños, los jóvenes, cuando tú sabes que lo que estás haciendo no tan solo es para entretenernos. Bien, dijo recién el pastor, va a empezar el entrenamiento. Cuando uno va a un entrenamiento de algún deporte, el entrenamiento muchas veces es duro. Y al principio, cuando estamos un poco desalineados, nos va a costar los primeros días ponernos a tono. Entonces, pero que el entrenamiento comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y este entrenamiento tiene que ver con que usted pueda entender quién es usted en el reino de Dios. Y cuál es la función que Dios quiere que usted desarrolle. ¿Qué ha tenido la iglesia opacada? Hay un espíritu que se llama letargo. El espíritu letargo ha tenido la iglesia adormecida. Ha tenido la iglesia velada. Para que la iglesia no pudiera despertarse en la realidad, querida iglesia, de lo que Dios la creó. Dios la creó, ¿qué dice Efesios? Para estar sentada en lugares celestiales con Cristo. Ese es el lugar que tú y yo tenemos que tener. Somos embajadores, somos reyes y sacerdotes. ¿Rey de qué? ¿Qué, hermanos? Somos reyes y sacerdotes. Pero nuestra condición de vida no dice lo mismo que la palabra dice de nosotros. Entonces es un tiempo de desafíos. Es un tiempo que tú creas, que tú te introduzcas en las Escrituras y sepas
que el rol que vas a tener en este tiempo, si lo determinas, porque esto no es por obligación. La religión te impone, la revelación te introduce, pero únicamente a quienes tienen hambre. No sé si hay alguien acá que tiene hambre de Dios, si hay gente apasionada. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios no va a introducir a gente que no le va a dar de comer para malgastar. Dios no va a dar de comer a gente que no quiera, hermanos, que no quiera verdaderamente ser procesado. Amén, para llevar a una verdad, a una posición en la cual el Padre quiere que nosotros podamos entender. Muchas veces queremos sucesos, queremos eventos con la presencia de Dios, pero déjeme decirle algo. No hay sucesos sin procesos. Si no hay procesos, no va a haber sucesos. Y vamos a tener la gloria de Dios. Y vamos a tener la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros entendamos que los procesos no son para matarnos, o sea, para dejarnos en el cementerio, sino los procesos son para llevarnos a otro nivel de entendimiento de lo que el Padre ha determinado para sus hijos. Esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un mayor y eterno peso de gloria. Dios quiere darte un mayor peso de gloria sobre tu vida. Un peso de gloria sobre tu vida. Ese peso de gloria te va a posicionar. Te va a posicionar en lugar donde nunca antes había estado. ¿Qué hizo Jesucristo? Venció la muerte. Se enseñoreó de la muerte. Gobernó la muerte. Fue y lo despertó a Lázaro. Esa autoridad que poseía sobre sus lomos, porque Él la venció, o sea, el espíritu de resurrección. Él fue y liberó a Lázaro. Despiértate, sal fuera. Espíritu de estupor. El enemigo ha traído espíritu de estupor sobre la iglesia, para que la iglesia no entienda el rol que en este tiempo tiene que cumplir. Amén. Entonces un proceso, en la medida del proceso, Dios te va a llevar a un mayor nivel de entendimiento, un nivel de conquista. Amén. O sea, el proceso te va a dar un entendimiento a dónde el Padre te quiere llevar, a la conquista que Dios quiere hacer con tu vida. Tal vez la conquista tenga que ser el matrimonio, tu esposo, o en otro caso la esposa, los hijos que están apartados, o otras cosas. Entonces Dios quiere que podamos entender este rol tan importante que Dios ha determinado sobre nosotros. Acompáñenme al libro de Romanos. Un poquito para ver lo que Dios aspira de nosotros, ¿no? Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. O sea, la tierra ha sido llevada cautiva a través de la corrupción. Pero ahora, ¿quiénes son los que van a liberar a eso? Vamos a ser nosotros. ¿Quiénes? Los hijos. Los hijos de Dios vamos a ser los que vamos a traer libertad. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea que la creación, ¿qué es creación? Todo lo que existe, hermano. Todo lo que Dios creó, animales, tierra, todo, los pajaritos, todo. La creación está anhelando. La creación te está diciendo, avivaste,
Despertate, te necesito. ¿Qué necesito? Que hablas la palabra, que declares la palabra, porque cuando tú declaras la palabra creas lo que no había y lo traes al mundo visible, al mundo natural, porque Dios creó lo que existe de lo que no existía por la palabra. Cuando Dios habla la palabra, comienza el plan de construcción. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Dios habla la palabra y comienza el plan de construcción sobre nuestras vidas. ¿El punto cuál es? El punto es que nosotros nos hemos conformado muchas veces, nos hemos conformado con que alguien nos traiga la comida. Entonces yo no me preocupo por entrar. Me transformo en una persona conformista. Pero Dios quiere que como hijos nosotros podamos despertarnos a esta realidad que Dios tiene preparada para sus hijos. ¿Cuántos quieren despertarse a esta realidad? Amén. Que Dios tiene con ustedes, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere verte mejor. Dios quiere verte prosperado. Dios quiere verte bendecido. Dios quiere verte verdaderamente generando cambios en un lugar, predicando la palabra y provocando transformaciones, que los adoradores puedan entrar. ¿Qué hacían los adoradores de David en la restauración del tabernáculo? Profetizaban con los instrumentos. O sea que no era una prótesis, no era algo que se les ponía, hermanos, sino que ellos agarraban el instrumento y comenzaban a profetizar. ¿Qué instrumento? En ellos, estaba acá dentro, hermanos. Pero esto ocurre cuando hay una relación. No hay revelación si no hay relación. ¿Por qué? Porque cuando hay relación vamos a conocer a nuestro Dios. Y vamos a saber qué es lo que Dios quiere para esta noche. Pero ¿sabe quiénes tienen que bajar eso? A través de la adoración. Cuando nos metemos en la adoración, creamos ámbitos donde Él se siente cómodo. Lo ministramos a Él. ¿Cómo lo voy a ministrar? Sí, Dios abre su corazón. ¿Qué le dijo a Isaías? Tengo necesidad que alguien vaya. Dios tenía necesidades. Isaías, ¿qué dijo? Envíame a mí, yo iré. Envíame a mí. Entonces, ¿pero cómo vamos a descubrir lo que hay en el corazón de Dios? Cuando entramos en la intimidad con Él. Porque a veces queremos, hermanos, la bendición, pero no entramos en la intimidad. Queremos que nos traigan el regalito envuelto y con el moño. Y que alguien nos baje al ángel Gabriel y a Miguel y a todos los ejércitos del cielo. Pero yo estoy cómodo, yo no oro, yo no ayuno, yo no entro en intimidad con Dios. No funciona de esa manera. Esos no son los hambrientos, esos son los cómodos. Esos son los vagos. ¿Sí? Pero Dios nos quiere. ¿Por qué les quiero decir esto? ¿Por qué les digo esto? Porque para que Dios comience algo nuevo, hermano, no lo va a comenzar con gente mediocre. Y mediocre no es porque no tengas. Mediocre en el estirpe, en el espíritu. A eso me refiero. Porque lo que no tienes Dios te lo da. Eso no es un problema para Dios. Dios hace así y libera todo lo que tenga que liberar. Mi hija nació muerta, tuvo 3 días muertas. Dios la resucitó. La habían tapado, ya estaba por enterrarla. Dios la resucitó. Nadie oró. El espíritu de resurrección que levantó a Jesucristo de los muertos es el que está en nosotros. Entonces yo te puedo decir que mi vida está marcada con cosas sobrenaturales. Entonces yo te hablo de una realidad, no que me contaron, sino de conocer a mi Dios. Y yo te puedo decir hoy día, y siempre digo esto, yo te lo firmo hoy día, pero ya te lo firmo. Si vos estás determinado, te firmo un cheque blanco, que Dios ya hizo el milagro que vos necesitabas. Pero una cosa sí, te tenés que meter con Dios. Dios no te regala nada. Como buen judío que es, te cobra todo. Los judíos no te dan nada gratis. Amén. Entonces Dios quiere meter a una generación algo diferente. Quiere meter la generación a algo diferente. Entender la identificación
con lo que Dios quiere introducirte. Entonces, ¿sabes quién es tu Padre? Entonces Dios dice, ¿qué dice Dios? Herencia de Jehová son mis hijos. ¿Qué decía Romanos? Que nosotros somos los hijos de Dios, coherederos, coparticipantes de la naturaleza divina. Somos la piedra del edificio, querido hermano. Entonces somos hijos. Entonces viene el Padre y dice, son mis hijos. Juancito, Pedrito, son mi hijo. Y quiero bendecirte, son mi herencia. Te voy a entregar todo. Te voy a entregar todo lo que yo tengo preparado para tu vida. Mira, acompáñame en este pasaje. Romanos 4:13. Mira lo que dice. Romanos 4:13. Lo voy a esperar porque es muy bueno este versículo. Tiene mucho sentido con lo que estamos hablando. Entonces estoy entendiendo la identificación con la paternidad. Paternidad celestial. Estamos hablando de nuestro Padre. Amén. Dice Romanos 4:13. Las promesas que sería heredero del mundo fue dada a Abraham y a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para todo su descendencia. ¿Quién es su descendencia? Nosotros. Decirle a tu vecino, papá es el descendiente. ¿Y qué dice en el versículo 13? La promesa que sería heredero ¿de qué? ¿De qué sería heredero? Del mundo. No tenga miedo de decirlo, hermano. Si no, le voy a pedir plata. Todavía. Heredero del mundo. ¿A quién era? A Abraham y a quién más. Y a su descendencia. Cuando yo entendí, digo, Dios, ¿qué me quiere decir? Que el mundo es tuyo. Ahora lo tenés que conquistar. Doblar las rodillas. Métete conmigo. Que vas a comenzar a conocer secretos muy guardados. Pero el que no se mete con Dios sigue dando vuelta en el desierto. En el desierto. Y hay un pueblo apto para el desierto. El pueblo que no pudo cambiar la mentalidad, que se quedó con la mentalidad de Egipto, la mentalidad que había en las tierras de Gosén. Salió con la palabra, los milagros sucedieron, pero ellos no renovaron la mente y quedaron sepultados en el desierto esa generación. Pero se levantó otra que dijo, yo no quiero vivir esto. ¿Cuántos son parte de esa generación que dice, yo no quiero vivir esto, yo no quiero vivir esto, yo quiero ser parte de la nueva generación? La palabra generación es periodo de vida de 0 a 70 años. No tiene que ver con niños, con jóvenes, hermanos. Tiene que ver con que tú estés determinado. No tiene que ver con tu condición económica, hermanos. No tiene que ver. Tiene que ver que tú quieras. Si tú quieres, Dios quiere. Si tú no quieres, Dios no quiere. Es fácil. Si quieres, Dios quiere. Entonces, tiene que ver esa identificación con lo que Dios quiere entregarte. La paternidad de Dios te va a bendecir, hermanos. La paternidad de Dios te va a entender. Su paternidad, la identificación con nuestro papá va a hacer que nosotros podamos entrar en una dimensión, en un entendimiento que nunca antes había sucedido. No importa que vivamos en el campo. Yo vivo en una chacra, yo vivo en el campo, tengo mi casa en el campo. Pero disfruto algo hermoso estando ahí, hermanos. Disfruto una presencia. En mi casa hay un ámbito. Yo anhelo llegar a mi casa, porque en mi casa está la presencia de Dios. Es hermoso volver a mi casa después de andar ministrando, haciendo todo lo que tengo que hacer, o trabajando, porque es el ámbito que Dios creó, el hogar, la familia, para que Él habitara, para que Él estuviera. Entonces, entender un sentido de la paternidad nos bendice. Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea que a los hijos que hace Dios los bendice. A los hijos los bendice. Amén. A los miembros de la iglesia no.
A los hijos yo no quiero ser miembro de la iglesia, quiero ir a la iglesia, pero quiero ser hijo. ¿Entiendes la diferencia? Esa es la diferencia, hermano. Es tener la misma, somos iguales a Él. Hermano, esto es verdad. Génesis dice, somos creados a su imagen y semejanza para gobernar, para sojuzgar, para tener gobierno. Yo sé que muchas veces cuando no nos alcanza ni para, estamos luchando todos los días para sobrevivir, nos cuesta entender muchas veces estas cosas. Yo sé que es así, porque me ha pasado. Pero cuando tú entras al reino de Dios, y quien gobierna el reino es un Padre, y es el creador de la tierra, tú vas a ver cómo... ¿Sabes que esta palabra sería fácil predicarla? ¿Dónde? Donde la gente ha escuchado esta palabra. Pero cuando la gente no ha escuchado otras cosas, pareciera más difícil. Pero este es mi desafío. Dejarle una palabra y que si usted la cree, usted luego me va a decir, yo voy a testificar. Yo voy a testificar de esa palabra que me sacó de la condición de donde yo estaba. Porque yo sé que he llegado un tiempo, esta parte de cansarme de ver a mis hermanos en necesidades económicas. Cuando entendemos que Dios tiene la capacidad de bendecirnos, de sanarnos, pero sí muchas veces veo que la gente vive en pecado y se revuelca en el pecado y prefiere revolcarse en el pecado, pero así no va a ser nunca bendecida. Gente que tiene doble vida, así no va a ser nunca bendecida. Pero cuando nosotros caminamos en justicia, Dios va a entregar los recursos, todos los recursos, las almas, hermanos. Las almas. Hay un río que está corriendo en su trono. Pero ¿para quién viene su río? Para los hijos. Entonces los hijos van a comenzar a experimentar un poder cual nunca antes había sucedido. Porque este es el último tiempo. Recién decía el pastor Ronnie cuando ministraba de la venida del Señor. Este es el último tiempo, hermanos. Muy poco para su venida. Muy poco para su venida. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos. Y dice este salmo, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Una cosa es la herencia y otra cosa es la... Pero ¿a quién le dice? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Al hijo le pertenece todo lo que tiene el Padre. Al hijo le pertenece todo lo que tiene el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Créalo, hermano, es así. Estábamos adorando en un congreso. Cayó oro. Pocas veces lo he contado. Y viene la oradora y me dice, me toca la cara así. ¿Qué pasa? Mirá, me dice, tenés oro en tu casa, en tu cara, me dice. Me dijo, después de un tiempo, tu ministerio va a estar impregnado por el oro del cielo. Pero para eso va a tener que haber un proceso de alumbramiento. Porque no es tan fácil que Dios te da todo. Porque si Dios te da todo y no lo sabes administrar, malgastas la herencia. Y Dios no quiere que sus hijos malgastemos la herencia. Ya está cansado de que malgastemos la herencia. ¿Cuántos cristianos que Dios lo bendice y no se olvidan de Dios? Y se acuerdan de Dios cuando se quedan sin trabajo de nuevo. No sé si acá pasa igual que esa. Entonces, no es así. Malgastamos la herencia. Pero si somos hijos entendidos, vamos a bendecir a Dios y Dios nos va a bendecir. Vamos a bendecir a Dios. Entonces no nos vamos a quedar con las migajas. Es una porción del pan, pero no es todo. La miguita es una partecita del pan, pero no lo es todo. Entonces, Dios comienza a introducir a su pueblo, a la iglesia, amén. Entonces, comienza a reproducir, a reproducir. Entonces, es fundamental en esto algo muy importante, hermanos. Es muy importante. O sea, no tiene que ver con una dinámica de multiplicación. No tiene que ver que seamos muchos, sino que podamos ser reproducidos entonces a través de la naturaleza de Dios. Cuando tú y yo somos reproducidos bajo la naturaleza de Dios,
vamos a poder tener la convicción de lo que Dios nos ha dicho. Entonces, vamos a caminar de una manera diferente. Entonces, la reproducción tiene que ver con la impartición, con lo que un padre le va a dar a un hijo. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? Muchos años van a tener, pero en Cristo yo os engendré. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que la vida de Cristo sea engendrada en vosotros. ¿Qué hablaba? De un padre. Pablo era un padre. Lo podemos ver con Onésimo, cuando estaba en prisiones y lo alumbra. ¿Qué había hecho Onésimo? Dice la historia que Onésimo había metido la mano en la lata a su pastor. Entonces va a la cárcel Onésimo. Pablo va a la cárcel. Filemón relata esto. El libro ahí de la carta a Filemón. Entonces Pablo va por predicar el evangelio. Dice, ¿qué te pasó, Onésimo? Le dice. Y no, estoy acá porque me la mandé. Dice algo que no tenía que hacer. No importa eso. Yo te voy a alumbrar. Y se mete Pablo y lo empieza a alumbrar. Y lo saca de las prisiones. Y lo saca del estado que estaba. Y le dice a Filemón, al pastor, al que le había robado, ahí te lo envío. Ahí te lo envío, yo te lo envío. Recibilo como de mi mano. Este que te era, mire, presten atención. Este que te era inútil, ahora te va a ser útil. Porque lo había alumbrado un padre. Amén. Bajo la naturaleza del apóstol San Pablo, hermanos. Eso hace un padre espiritual, un padre terrenal. Es indiscutido que el padre de las luces es nuestro Dios. Eso no se discute. Amén. Pero es bíblico de los padres espirituales. Pablo engendró en las prisiones a Onésimo. Entonces, vemos otro padre, Elías. Elías tiene una misión muy importante. Elías tiene una misión, Primera de Reyes 19. Denme unos minutos más. Gloria a Dios. Elías, vemos allí que predice la sequía en 1 Reyes 17. Elías Tisbita era uno de los habitantes de Galat y dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué loco esto, ¿no? Que un hombre vaya a hacer llover o detener la lluvia. Igual es a Dios. Este sabía cuál era su rol. Dijo, declara al profeta Elías, no habrá lluvia, sino por mi palabra. Llovió, oró y dejó de llover. Y llovió y dejó de llover. O sea, él, por la palabra. ¿Me entiende, hermanos? ¿Me están siguiendo? Por la palabra hizo que lloviera. Él tenía la naturaleza de Dios, el profeta Elías. Pero ahora vamos a ver cómo él tiene una misión tan importante, Elías. Entonces, en el capítulo 18 es cuando Elías estaba en un monte, estaba en el monte Carmelo. Entonces, allí en el monte Carmelo pasa lo que todos sabemos, que donde allí, digamos que hizo descender fuego del cielo. Fue tremendo lo que sucedió, una gloria impresionante, pero los evangélicos muchas veces nos quedamos ahí y Elías no se quedó ahí. Elías caminó al Horeb, allá lo esperaba una gloria mayor, pero antes estuvo 40 días en el desierto, se metió adentro de una cueva, procesos de formación. Entonces nosotros evadimos esa parte del desierto y de la cueva, que muchas veces nos hemos escondido en la cueva, cuando Dios le dijo, ¿qué haces acá? ¿Qué haces, Elías? No, que vino Jezabel y me dijo una palabra y yo me tuve miedo y me asusté. Salí de ahí, porque largo camino terrestre. Largo camino. Dios te dice que salgas de la cueva, porque largo camino terrestre. Muchos de ustedes han tenido experiencia como en el Carmelo.
que han visto el fuego descender de los cielos, pero ahora van a ver una gloria mayor, cual nunca antes habían experimentado. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Como un padre, Elías imparte sobre Eliseo su sucesor, pero también una unción de reyes para enviar. Esa autoridad para enviar a Jehú, un nuevo líder que se iba a levantar sobre Israel. Él iba a quebrantar a la bruja, a Jezabel. Él iba a quebrantar a Jezabel, esa bruja que había hecho un pacto con Acab y que había traído maldición sobre Israel. Pero ahora se levanta un nuevo líder. ¿Quién lo iba a impartir? El profeta Elías. El profeta Elías iba a traer en el monte Horeb, iba a traer una impartición. Era mayor que la que había pasado en el Carmelo. Sí, era mayor. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, en el Carmelo, la gloria de un hombre, lo que leíamos recién. En el Horeb va a haber la sustancia y el poder de reproducción de ese hombre. O sea que Elías no se quedó con la gloria. Muchos hombres se han quedado con la gloria. Hicieron cosas que Dios los usó, pero se quedaron con la gloria. Elías, este es el liderazgo que en este nuevo tiempo se está levantando. La impartición, la gloria no se va a quedar con un hombre. La gloria va a estar en la iglesia. Reproducción, eso es según sustancia. Igual es a él, hermanos. Elías no se quedó con lo que él había recibido. Entonces, Elías, ¿qué hizo? El poder de la reproducción en un hombre. En el Carmelo vemos cómo Dios usa a Elías. En el Horeb podemos decir, ese hombre se reprodujo en otros. Eliseo, Jehú y el rey de Israel. No se quedó, hermanos, con la gloria Elías. No te quedes con la gloria. No te quedes con la gloria. No va a hacer que vengan tinieblas sobre tu vida, porque la gloria le pertenece a Dios. Amén. La gloria le pertenece a Dios. Amén. Entonces ese hombre se reprodujo en otros. En el Carmelo liberó un pueblo. Trajo juicio sobre Jezabel, sobre los falsos profetas. En el Horeb, a través de su proceso, abrió la puerta para que Israel tuviera un rey justo, Jehú. Liberar un pueblo no es suficiente. Hay que enseñarle a caminar en justicia. Esto fue lo que Jehú hizo. Sin la sustancia que Elías conquistó, no hubiera podido ser necesario. Por eso es tan importante los procesos de formación. El don es nato. Puede haber un don, pero una persona con don, sin carácter, es peligrosa. ¿Qué es el carácter? La vida de Jesús, la vida de Dios dentro de un hombre o de una mujer. Entonces este es un tiempo donde Dios está impartiendo sobre los hijos, no sobre un ungido, hermano. Hubo un solo ungido. Hubo un movimiento de Dios que usaron a hombres. En Argentina hemos tenido a Carlos Anacondia, a Claudio Freixo, pero vimos que el común denominador fue meter todo eso dentro de 4 paredes. Pero Dios no quiere meter su unción y su gloria dentro de 4 paredes. Quiere que exteriorizar, que la gloria, que la presencia, que la unción pueda caer sobre el pueblo, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tus vecinos, sobre tu economía, sobre tu salud, sobre lo que a ti te interesa, a Dios le interesa, hermanos. Sobre lo que a ti te interesa, a Dios le interesa. Entonces Dios quiere reproducirse, quiere clonarse, no quiere quedarse con la gloria. Entonces la unción de Elías, la unción profética en este tiempo, ¿qué está haciendo? Impartirse sobre otros, impartirse sobre otros. Entonces Dios no quiere que un solo hombre se quede con la gloria. Quiere que la iglesia entienda que la gloria es para la iglesia, la gloria es para la iglesia. Por eso dice Efesios, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, pero Él llevó cautiva la cautividad. Él tuvo la muerte más humillante que había, que era la muerte en cruz. Y luego, ¿qué hizo? Llevó cautiva la muerte y dio dones a los hombres. Y todo esto es ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto no es para que un hombre sea glorificado, ni una mujer, ni un ministerio siquiera, hermanos. Porque hoy nuestra costumbre es glorificar a los ministerios. Gloria a Dios que los hay, que son
de avanzada y cuántas cosas nos están edificando. Amén. Pero qué importante que esto es lo que Dios quiere que recaiga. Entonces hay un nuevo tipo de liderazgo, lo que a través de la vida de Dios pueden reproducirse bajo la misma calidad. Aquel quien Dios le depositó para sus hijos. Eliseo hizo algo que muy interesante. Con esto termino. Segunda Reyes 6. Los rodearon los sirios. Seis 14. Dice, y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Y el criado servía al varón de Dios y se levantó de mañana y salió. Y al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo Eliseo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». Eliseo respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Amén. Hubo una particularidad. Eliseo tuvo una característica en su ministerio. Fue anticiparse, siempre. Lo iban a matar y le dijo al anciano: «No abras la puerta, porque detrás del mensajero viene su amo». Eliseo se anticipaba. Cuando aquel rey dice: ¿Quién va y le dice? ¿Quién va y le dice al rey de Israel lo que yo hago en mi cámara secreta? Hay un chismoso acá, decía el rey. Y uno se le acerca en el oído y le dice: «Rey, no. Con el rey de Israel está el profeta Eliseo. Él sabe lo que tú hablas en tu cámara secreta». Esto es lo que trae el ministerio profético. La anticipación. Amén. La anticipación, hermanos. ¿Y por qué no se anticipó Eliseo en este caso? Elías le imparte a Eliseo el manto. Eliseo está preparando a Jesse, pero para prepararlo lo tiene que ubicar para que él vea lo que él está viendo. Entonces Eliseo minimiza la situación, le saca presión, toma él la presión y le dice: «No tengas problema, son más los que están con nosotros que los que están con ellos». ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de Jesse? ¿Nos hubiéramos quedado tan tranquilos? Yo creo que no. Entonces Eliseo tenía que ubicarlo a él y que él pudiera ver lo que el profeta estaba viendo. Y yo me imagino ya a Eliseo, con la experiencia y toda la unción y el poder que se movía en él, con mucho amor se acerca a su siervo Jesse, aquel ex leproso. Dice: «Y oró Eliseo diciendo: Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea». Jehová abrió entonces los ojos del criado y éste vio. ¿Qué vio? Los ángeles. Los ángeles que rodeaban al Señor. Los ángeles que rodeaban al Señor. Yo creo que puedas ponerte en pie. ¿Cuántas veces nos pasaron cosas y nos preguntamos: ¿por qué nos sucedió estas cosas? Siendo que voy a la iglesia, que oro, que ayuno, que diezmo, espero que usted haga todo esto, ¿no? Que ofrendo. ¿Sabe que quebrantar el espíritu en miseria tiene que ver con todo esto? David, el rey David, dice que hizo 1000 holocaustos. Présteme atención, no se me distraiga, hermano, por favor.
estamos ministrando su presencia. ¿Sí? Entonces, el rey David dice que abrió el corral y ofrendó 1000 holocaustos. Yo creo que una de las cosas importantes que ustedes van a tener que hacer en esta nación, aprender a dar. No el hombre, sino Dios. Muchas veces como pastor me ha pasado que la gente muy humilde, yo les ayudaba. Y el Señor me dijo, correte del camino, porque yo los quiero bendecir, pero me estás estorbando. A veces queremos ser más buenos que Dios. Cuando yo dejé que Dios trabajara en la vida de las personas, lo que Él quería trabajar, y muchas veces tiene que ver con miserias en la mente, con miserias en la mente, que no nos permiten. Cuando vamos a dar una ofrenda, a veces, no es que yo vaya a levantar la ofrenda ni nada por el estilo, te quiero sembrar lo que hay en mi espíritu, hermano, nada más. Si algo he aprendido, que me gusta dar, que me gusta dar, que me gusta dar de gracia lo que de gracia he recibido. Entonces, este proceso de bendición que ha comenzado también en nuestras vidas tiene que ver con el dar. Hemos sembrado autos, teníamos emprendimiento de empresas, dinero que habría sido muy bueno para otras cosas, pero las hemos sembrado, hemos dado. El rey David dice que abrió el corral. Dice que 1000 holocaustos. Si el ángel no viene y le dice, parate, sigue dando. Pero David sabía que Dios no iba a tener problema en volverle a llenar el corral. Cuando nosotros vamos con temor, ¿sabes que muchas veces Dios no nos puede bendecir? Porque no estamos confiando en Él. No estamos confiando en Él. Dios quiere sorprenderte, hermanos. Entonces, si queremos que se reproduzca según sustancia, según la vida de Dios, según iguales a Él, a su imagen, a su semejanza, vamos a tener que romper estructuras en la mente. Cuanto a muchas cosas, pero sobre todo el pueblo evangélico lo ha sufrido, hermanos. Lo ha sufrido. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros aprendimos y que en la iglesia se hace? No siempre, pero bueno, Dios se mueve como Él quiere. Cuando se está ministrando la palabra de Dios, la gente pasa a pactar la palabra. Como si le estamos hablando de un tema X de los hijos. Y pasa un hermano y le llamamos, hace un pacto por la palabra. ¿Qué significa esto según la raíz hebraica? Que vos te atás a esa palabra que ese hombre o esa mujer están soltando. Te amarrás a esa palabra. Entonces, cuando habla en Hebreos 11:3, es pues la certeza de lo que se espera. La palabra esperar en el original, en el hebreo, no significa relajarse y esperar que siga lloviendo o que me venga el trabajo golpear. Esa palabra esperar significa atarnos a las promesas, envolvernos en el talí, y Él va a darnos la sustancia, nos va a dar la palabra, la promesa que estoy necesitando. Pero yo me tengo que movilizar como la mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Qué hizo? Dice que tomó de los nudos del talí, y en los nudos del talí están las promesas de Dios. Entonces esta mujer proféticamente, Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Dijo Jesús. Y los apóstoles decían, los discípulos decían, pero Señor, hay mucha gente, ¿cómo vamos a saber quién te tocó? No, porque el poder salió de mí, me tocó diferente, se lanzó de una manera diferente. Esa persona no vino a tocarme. Una persona en Argentina llamamos los cholulos, que andan queriendo que le firmen autógrafo, aún los cristianos. Autógrafo en el libro, vio, que compraron. Entonces, ¿sabe qué es? Esta mujer no se lanzó por eso. Esa mujer se lanzó porque necesitaba la promesa, porque era entendida. Ella sabía lo que estaba haciendo. Esto es cultura, hermanos. Cultura de reino. Dios quiere bendecirte, pero una de las formas de bendecirte, la llave es dar. Es dar. Entonces, cuando tú vayas a tu iglesia, bendecir a tu pastor, dale, hermanos, dale la ofrenda que nunca le has dado. Haz el pacto que nunca hiciste con Dios.
rompe el chanchito o lo que sea. Y créele a Dios. Y yo te puedo garantizar, y esto te lo firmo de verdad, hermano, que nunca le vas a ganar a dar a Dios. Jamás le vamos a ganar a dar a Dios. Estoy impartiendo según sustancia, como hizo Elías con Eliseo, como hizo Eliseo con Jesse. Y Jesse tenía que estar en el mismo renglón de Eliseo, si no, no iba a poder ver lo que el profeta estaba viendo. Entonces yo quiero orar en esta noche. No sé si luego voy a poder complementar otra parte de esta palabra, si no, no importa. Pero quiero que puedas cerrar tus ojos. Y le vamos a pedir al Padre. Le vamos a pedir al Padre. René leía un pasaje de Efesios. Y habla cuando Efesios 1:18 dice de alumbrando los ojos del entendimiento. Entonces vamos a orar para que Dios nos alumbre los ojos. Y si tal vez algo de lo que te dije yo coincide con lo que Dios tiene preparado para tu vida, vas a ver cielos de los cielos abiertos en tu vida. Gloria a Dios. Mantente tus ojos cerrados en comunión con Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación de Él, y que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria, de su herencia en los santos. De su herencia en los santos. Lo que Dios ha determinado. Que alumbre. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué decimos alumbre? Vamos a prender la luz. Quiere decir que estaba apagado el entendimiento. Las luces del entendimiento estaban apagadas. Entonces vamos a orar en esta noche para que se prendan las luces y podamos entender las riquezas de su gloria, y como hijos podamos caminar en lo que Dios ha determinado y podamos estar en el mismo renglón que Dios ha determinado que tú y yo podamos estar para heredar las promesas. Entonces quiero que cierres tus ojos todos. Cierren tus ojos. Padre, en esta hora tan solo he impartido lo que tú me has permitido poder hablar. En esta hora quiero que los ojos del entendimiento sean abiertos sobre tu pueblo. Y tal cual Eliseo oró a ti, papá, en función de su siervo, y dijo: Padre, abre sus ojos para que vea. Los ojos del entendimiento estaban opacados, obstaculizados por velos de tinieblas que él no podía entender porque era siervo todavía. Pero en ese momento el profeta Eliseo lo ubicó en el mismo renglón de él, un hijo con entendimiento, con visión profética, con proyección. Entonces él pudo ver los millares de ángeles que estaban alrededor de los sirios, y pudo entender, tener entendimiento de lo que el profeta estaba diciendo. Abre sus ojos para que vea. Y ahí pudo ver lo que Eliseo estaba viendo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Aunque haya habido voces para amedrentarte y decirte que no puedes, que nunca lo vas a lograr, que no está en ti, y esto y el otro y el otro. Yo quiero decirte en esta noche que son más los que están con nosotros
nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Padre, abre sus ojos para que vean. Abre sus ojos para que vean. Abre sus ojos. Abre sus ojos, Padre, para que vean. Para que vean. Para que vean. Aún declaramos en esta hora que ellos son sacados de esos lugares donde antes no habían podido ver lo que tú tenías reservado para tus hijos. Yo bendigo en esta hora tu pueblo. Yo los bendigo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Fluye en esta hora sobre tu pueblo. Danos sentido de pertenencia del reino al cual pertenecemos. Nuestra ciudad no es este lugar donde habitamos, sino tu palabra dice que somos peregrinos en esta tierra, Señor, y hay un lugar donde pertenecemos, una nacionalidad. Hay leyes por las cuales nosotros nos movemos. Padre, en esta hora declaramos que los ojos del entendimiento se abren y tu pueblo comenzará a caminar de una manera cual nunca antes habían caminado. Gloria a Dios. Sí.